Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí se escucha y sí se ve su pantalla. Muy bien. Bueno, en lo que va digamos, el capítulo de semiología renal, el primer enfoque ha sido un poco hablar sobre cómo vamos a hacer una historia clínica en la parte sobre todo que corresponde a renal. Y un poco sobre, además, que la exploración de un paciente renal tiene que también comprender exámenes de laboratorio básicos, porque solamente la clínica no nos puede dar la seguridad de que este paciente no tenga una afección renal y por lo tanto habíamos mencionado que estaba completamente justificado el hecho de poder pedirle, por ejemplo, una creatinina, de pedirle un examen de orina. Luego hemos hecho una introducción prácticamente a lo que significa el metabolismo del agua, sus alteraciones, algunos electrolitos como el sodio, el potasio y algo del trastorno ácido básico que se refiere sobre todo a la parte renal como es la acidosis metabólica. Ahora vamos a centrarnos en dos, digamos así, síndromes que clásicamente se ha atribuido, ¿no?, a esta parte de la patología renal, como son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Vamos a empezar con el síndrome nefrótico. Ambos síndromes pueden dar proteinuria, sin embargo, en el caso del síndrome nefrótico, la proteinuria es mayor y por lo tanto la pérdida de proteínas va a ser mayor, la hipoalbuminemia mayor y por lo tanto los edemas también van a ser probablemente más evidentes en el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo ahí en una foto de un paciente donde se ve claramente cómo es que existe una fovea, ¿no? Al presionar al paciente en la cara anterior, ¿no?, en la cara anterior de la pierna, ¿no? Cuando uno presiona y esta ocasiona una depresión, ¿no?, que ustedes ven, pues es bastante marcada, bastante fácil de obtener y que uno lo siente como una mantequilla. Esto es típicamente un edema por una hipoalbuminemia. Entonces, solamente para recordarles, ¿no?, que normalmente nosotros podemos recuperar en un examen de orina, un examen de proteínas de 24 horas, proteínas, ¿no?, sin que ésta sea patológico, pero tiene que haber un nivel, ¿no? Para que sea normal, primeramente tiene que ser menor de 150 a 300 miligramos en 24 horas. Generalmente estamos hablando menor de 150. Y es que en el filtrado glomerular se excreta una pequeña cantidad de albúmina, menos de 30 miligramos en 24 horas. Y también se excretan proteínas de bajo peso molecular, pero menos de 10 miligramos. Por otra parte, se eliminan proteínas tubulares y en una cantidad menor a 60 miligramos, ¿no?, en 24 horas. Dentro de las proteínas tubulares que se eliminan, tenemos la proteína de Tans-Horsfall e inmunoglobulinas. En el sedimento urinario, cuando uno habla de cilindros, dentro de los cilindros que uno puede encontrar están los cilindros hialinos, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos,
cilindros granulosos, cilindros serios, ¿no? O sea, varios tipos de cilindros. Entonces, estos cilindros tienen una base proteica. Como su nombre lo indica, son unas proteínas que toman la forma del túbulo. Entonces, esta proteína, digamos, esta base proteica que tiene el cilindro, la da la proteína de Tamm-Horsfall. Esta es una proteína, por lo tanto, que la podemos encontrar incluso en condiciones normales. Cuando está muy aumentado, la proteína de Tamm-Horsfall, ¿no? Ella nos da lo que conocemos como cilindros hialinos, ¿ya? Y una persona que está deshidratada, ¿no? Puede tener abundantes cilindros hialinos porque hay una, digamos, predominancia de esta proteína en la orina. Ahora, también, así como se elimina una pequeña cantidad de proteínas, puede haber algunas circunstancias especiales en donde también se pueden eliminar en forma transitoria, pero también en poca magnitud, menos de 1 gramo por día, ¿no? Y se le conoce como una proteinuria fisiológica. ¿En qué casos? En los casos de fiebre, una persona con fiebre o después de un ejercicio intenso. Por eso es que cuando uno solicita una proteinuria de 24 horas, tenemos que indicar al paciente que no haga un ejercicio intenso. Entonces, esta proteinuria, entre comillas, fisiológica, es transitoria y es de poca magnitud. Ya cuando la proteinuria es persistente, ¿no? Generalmente este es mayor de 150 a 300 miligramos en 24 horas. Y aquí sí ya definitivamente estamos hablando de que es una proteinuria patológica. Entonces, en el síndrome nefrótico hay una definición clásica, ¿no? Por Reiner, quien habla de una entidad multicausal, como vamos a ver, ¿no? Que muchas patologías pueden causar el síndrome nefrótico y que esto va a llevar a un aumento en la permeabilidad glomerular. O sea, todas estas patologías hacen que aumente la permeabilidad glomerular, por lo tanto, salen proteínas, ¿no? Y esta proteinuria en el síndrome nefrótico es una proteinuria masiva, pero a su vez también hay una lipiduria. Entonces, en el síndrome nefrótico, esto da esta situación de una proteinuria masiva. O sea, la proteinuria en el síndrome nefrótico tiene que ser masiva y tiene que ser persistente. Persistente. Entonces, esta proteinuria lleva a qué? Al edema, lleva a la hipoalbuminemia y lleva a la hiperlipidemia, por lo mismo que habíamos expresado, ¿no? Ahora, cuando se miden cuánto de proteína se elimina un paciente en un síndrome nefrótico, esta puede ser mayor o igual a 3.5 gramos por día por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, siempre y cuando no haya una disminución en la tasa de filtración glomerular. Entonces, para que nosotros podamos obtener este grado de proteínas, ¿no? Todavía no debería estar disminuida la tasa de filtración glomerular. También tenemos que tomar en cuenta que si el paciente ha perdido mucha proteína por largo tiempo y ya se encuentra hipoalbuminémico, de repente ya no vamos a poder recuperar, ¿no? Esa cantidad, esa tasa de excreción proteica, y esta va a estar por debajo de lo esperado. Por eso es que tenemos que confrontar, ¿no? En qué casos, de repente, si es un paciente con una hipoalbuminemia severa,
no vamos a esperar que tenga una proteinuria mayor a 3.5 gramos de repente, porque ya prácticamente ya no tiene proteínas. Tenemos que recordar que a nivel del glomérulo existe una barrera de filtración. Esta barrera de filtración tiene una capacidad para evitar que salgan las proteínas que son mayores de 50.000 a 60.000 Daltons, ¿no? Entonces, la albúmina, que hemos dicho que se recupera en muy poca cantidad en la orina, ¿no? Tiene un peso molecular de 69.000 Daltons. Y también ya habíamos mencionado anteriormente esta cifra, ¿no? La tasa de filtración glomerular, ¿no?, del riñón es de 180 litros por día. O sea que en un día, ¿no?, son filtrados 180 litros de plasma. Esta barrera de filtración glomerular, ¿no?, está formada por una pared capilar glomerular, que vienen a ser las células endoteliales, por la membrana basal glomerular y por las células, ¿no?, que tienen los podocitos, ¿no? Los podocitos son procesos de las células estas epiteliales que, digamos así, son como los pies, por eso se llama podocitos, que se anclan a nivel de la membrana basal. Y lo que se ve que estas estructuras son muy activas, ¿no? Muy activas. Ahora, entre podocito y podocito puede haber una hendidura o un lugar por donde se produce algún grado de salida de estas proteínas. Pero, a su vez, estas, digamos, salidas tienen a su vez una limitación, que es la carga, ¿no? Entonces, se limita el pasaje de las proteínas de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su carga, ¿no? Sobre todo la carga negativa, ¿no?, limita el pasaje de sustancias aniónicas como la albúmina. Entonces, cuando tenemos un paciente con un síndrome nefrótico, tenemos que pensar primero, ¿será por una patología primaria del riñón o será el síndrome nefrótico como parte de una enfermedad, ¿no?, sistémica, ¿no?, una enfermedad glomerular, pero que forma parte o que surge como una complicación de otras enfermedades? Es decir, no se origina solamente en el riñón, sino la enfermedad tiene un carácter sistémico. Entonces, existen, digamos, etiologías específicas, ¿no?, o existen enfermedades glomerulares que se asocian al síndrome nefrótico, ¿no? Por ejemplo, tenemos medicamentos que pueden dar síndrome nefrótico, alergenos, venenos, infecciones, neoplasias, enfermedades multisistémicas, enfermedades hereditarias y metabólicas, y una serie también de miscelánea de causas que nos pueden originar el síndrome nefrótico. ¿Por qué las tenemos que conocer? Porque cuando hacemos la historia clínica, nosotros tenemos que averiguar, ¿no? Si sospechamos que un paciente tiene un síndrome nefrótico, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no?, ir y buscar cuáles podrían ser las posibles etiologías de este síndrome nefrótico en este paciente. Entonces, vemos que incluso hay medicamentos que pueden ocasionar síndrome nefrótico y que son de uso relativamente frecuente. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, la rifampicina, que es un medicamento que se utiliza para la tuberculosis. Por ejemplo, la fenitoína también, ¿no?
que es un medicamento anticonvulsivante muy usado. Y miren ustedes, incluso repelentes de insectos, ¿no? Que también eso hay temporadas donde muchas personas las usan, y los medios de contraste, ¿no? Entonces, siempre debemos de preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está recibiendo o ha tomado o consume el paciente? Y poder de esa manera asociarlo con la presencia de ese síndrome nefrótico. O también puede ser que el problema sea de picaduras, ¿no? Por ejemplo, de abejas, de mordeduras de serpiente, enfermedades, ¿no? Que también ligadas, digamos así, síndrome nefrótico a inmunizaciones, ¿no? Vacunas, ¿no? Contra la difteria, contra el pertussis, contra el toxoide, con el toxoide tetánico, etc. Entonces, todo esto podría darse la causa de la presencia de síndrome nefrótico. Y en cuanto a las infecciones, igualmente, ¿no? Hay infecciones bacterianas, virales, de protozoos y de helmínticas, o sea, de gusanos, ¿no? Entonces, acá en bacterianas se coloca la glomerulonefritis postestreptocócica porque también puede dar síndrome nefrótico, aunque lo que más asocia a la glomerulonefritis postestreptocócica es el síndrome nefrítico. Una endocarditis infecciosa, o sea, un paciente que debuta con un síndrome nefrótico, tenemos que averiguar si nos tiene también una endocarditis. La lepra, la sífilis, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Anteriormente, la amiloidosis era una causa frecuente, ¿no? De síndrome nefrótico. Una amiloidosis que se veía bastante en pacientes con tuberculosis, porque la tuberculosis, cuando todavía no existían los fármacos, era una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, supurativa, que llevaba al paciente a una amiloidosis y a un síndrome nefrótico. Las enfermedades virales, miren, la hepatitis puede dar un síndrome nefrótico. El HIV puede dar un síndrome nefrótico, el herpes zóster. Entonces siempre debemos de tenerlos presentes. La malaria, ¿no? La toxoplasmosis, o sea, ante un síndrome nefrótico tenemos que plantearnos todas estas causas y buscarlas, ¿no? De acuerdo a todo lo que trae el paciente, al contexto del paciente. Igualmente, muchas veces el síndrome nefrótico se presenta como una manifestación paraneoplásica. Paraneoplásica significa que una persona con un tumor puede tener síntomas, ¿no? Que de repente uno no lo asocia directamente con el tumor, pero que pueden ser, sí, el tumor puede dar, ¿no? Que puede ser el causante de este síndrome paraneoplásico. Uno de ellos es el síndrome nefrótico y puede estar presente en pacientes con tumores sólidos, en pacientes con leucemia y linfomas, ¿no? Diferentes tipos de carcinomas, de sarcomas que pueden afectar el pulmón, el colon, el estómago, la mama, el útero, ¿no? El riñón, etcétera. O sea, todos estos tumores también, si tenemos un paciente con un síndrome nefrótico de una causa no muy clara, pues tendremos que buscarlos, ¿no? Tendremos que buscar estos tumores. Luego también hay síndromes nefróticos asociados a enfermedades multisistémicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que se ve con bastante frecuencia, o bueno, con mayor frecuencia en mujeres jóvenes en edad fértil. Y muchas veces
estas personas se debutan, o sea, su enfermedad a través de un síndrome nefrótico. Enfermedades mixtas del tejido conectivo, artritis reumatoidea, etc. O sea, casi todas las enfermedades reumatológicas más frecuentes pueden cursar con síndrome nefrótico. Ahora, hay enfermedades heredofamiliares y metabólicas, como por ejemplo la diabetes a la cabeza, ¿no? La diabetes. Llega un momento en que la diabetes ocasiona nefropatía y la nefropatía, pues en su, digamos, historia natural, que puede ir desde un aumento en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Una microalbuminuria, una proteinuria abierta, donde además esta proteinuria llega a una magnitud como para ocasionar un síndrome nefrótico. El hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves y otras enfermedades hereditarias, ¿no? Como el síndrome de Alport, de Fabry, etcétera, que pueden ocasionar el síndrome nefrótico. Es decir, que existe una amplia gama de enfermedades que nos pueden explicar que esa persona tenga un síndrome nefrótico. Hay síndromes nefróticos asociados al embarazo, ¿no? Cuando hay una hipertensión arterial renal, en la esferocitosis, en la estenosis de la arteria renal, una persona con una insuficiencia cardíaca congestiva severa puede tener un síndrome nefrótico, una obesidad masiva, ¿no? La nefropatía por reflujo vesículo-ureteral o la necrosis papilar, por ejemplo, son entidades que se asocian la necrosis papilar a diabetes también, ¿no? Entonces, todo esto, para que ustedes se den cuenta nada más, el amplio diagnóstico diferencial que tendríamos que descartar, probar, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a poder descartarle todas las causas, sino que tengo que, en el transcurso de mi historia clínica, orientarme hacia qué causas investigar. Entonces, cuando una persona tiene síndrome nefrótico, lo primero que vamos a encontrar es una proteinuria masiva. Ya les había dicho que, aparte de masiva, tiene que ser una proteinuria persistente. Hipoalbuminemia, ¿no? Menos de 2.5 gramos por decilitro, un edema generalizado, una disminución, o sea, este edema es por la disminución de la presión oncótica, ¿no? Obviamente, se pierden muchas proteínas, ocasiona hipoalbuminemia, la presión oncótica cae y esto ocasiona un edema generalizado. O sea que una persona con síndrome nefrótico puede tener edemas, ¿no? Y lo que se conoce como anasarca, o sea que el edema está en todo el cuerpo, ¿no? Ahora, también, como habíamos explicado, existe pérdida de lípidos, hay una lipiduria, y el afán de compensar esta lipiduria es que el organismo desarrolla una hiperlipidemia. O sea, como se están perdiendo lípidos en la orina, esto el organismo lo percibe como una falta de lípidos y empieza a producir en gran cantidad. Luego, también existe un estado hipercoagulable, ¿no? O sea, existe una tendencia a que las personas con síndrome nefrótico puedan desarrollar, ¿no? Trombosis, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿no?
Infecciones igualmente, porque al momento de perderse las proteínas por la orina, también se pueden perder inmunoglobulinas y estas personas están más expuestas a tener infecciones. Entonces, esta lámina es para que ustedes recuerden que existen diferentes tipos de proteinurias, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de proteinurias glomerulares no selectivas, cuando lo que se pierde es una proteína como la inmunoglobulina G, que tiene un peso molecular mucho mayor, ¿no? De 156.000 Dalton. Entonces, a mayor peso molecular de estas proteínas, entonces será una proteinuria no selectiva. Cuando hablamos de una proteinuria glomerular selectiva, hablamos de recuperar proteínas cuyo peso molecular es bajo, como la albúmina, como la transferrina, ¿no? Y hablamos también de que existe o puede haber una pérdida de proteínas tubulares, como la alfa-1 microglobulina, la proteína unida al retinol y la beta-2 microglobulina. Todas son proteínas de bajo peso molecular. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en el síndrome nefrótico, aparte de reconocerlo, hacer el diagnóstico, es el entender que el paciente con un síndrome nefrótico está en riesgo de complicaciones. Y muchas veces la persona fallece por las complicaciones antes que por la causa misma que nos pueda estar dando el síndrome nefrótico. Una complicación muy severa, digamos así, es la malnutrición, ¿no? La persona con síndrome nefrótico está hipovoluminémica, ¿no? Y por lo tanto está falta de proteína, está malnutrida. Y esto a veces es muy difícil de tratar, ¿no? Es muy difícil de tratar porque uno le da proteínas, pero igual las pierde. En algunos casos extremos, donde ya no se puede, digamos, manejar este punto, se toma en nefrología, los nefrólogos toman la decisión de dializar al paciente. Es decir, prácticamente anulan los riñones, ¿no? Cuando un paciente está en diálisis, los riñones tienden a disminuir de tamaño, orinan menos, ¿no? Incluso ya no miccionan en algunos casos, y eso es lo que se haría como último intento para mejorar la malnutrición. Habíamos dicho que hay problemas con los lípidos, por lo tanto, otra complicación podría ser una aceleración de la aterosclerosis. Habíamos hablado también de que son más susceptibles a infecciones por las pérdidas de inmunoglobulinas que tienen. Hay pacientes en que con síndrome nefrótico debemos pensar en vacunarlos, ¿no? Por lo menos por ejemplo, contra el neumococo. Hay mayor incidencia de accidentes tromboembólicos, igualmente, habíamos dicho esto, y muchas veces los pacientes fallecen con una trombosis venosa profunda. También se pueden perder hormonas, ¿no? Porque sobre todo las hormonas que están fijadas a proteínas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y en cuanto a la hiperlipidemia, habíamos dicho que la lipiduria, o sea, la pérdida de lípidos por la orina, va a hacer que se produzca una hiperlipidemia, que es más una hipercolesterolemia, ¿no? Más que una hipertrigliceridemia. Ahora, esto se debe a que existe una síntesis incrementada y un catabolismo disminuido.
La síntesis incrementada se produce por la disminución en la presión oncótica. Entonces, cuando disminuye la presión oncótica, esto se percibe como una necesidad de que sintetizar más lipoproteínas. Y otros dicen que no es que se genere más lipoproteínas, sino que exista una disminución en la destrucción, o sea, en el catabolismo de la lipoproteína, sobre todo la LDL, VLDL. ¿Por qué? Porque existiría una disminución en la lipoproteína lipasa. Entonces, esto de que los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no?, tengan mayor riesgo, miren ustedes, estamos hablando de una aterosclerosis prematura, ¿no?, que aumenta el riesgo de infarto de miocardio. Entonces, el riesgo relativo, ¿no?, es de 5.5 veces para un infarto de miocardio agudo y 2.8 veces para una muerte coronaria, ¿no?, en general, comparado con los controles. O sea, los pacientes que tienen un síndrome nefrótico tienen 5.5 veces más posibilidades de hacer un infarto de miocardio agudo y 2.8 para morir, ¿no?, cuando se compara el mismo grupo, pero o sea, los controles, ¿no es cierto? Ahora, esta hiperlipidemia también se ha visto que puede producir mayor progresión del daño glomerular. ¿Por qué? Porque en sí las lipoproteínas ApoB que se secretan causan ansiedad. Entonces, además, cuando en síndrome nefrótico existe proteinuria, tenemos que recordar que no solamente se pierde albúmina, se pierden otras proteínas también por orina. Hay una pérdida, por ejemplo, de la globulina ligadora de hormona tiroidea y tiroxina, y lo cual disminuye la T4, o sea, la tiroxina, pero parece que esto no es muy importante, porque la mayoría se encuentran eutiroideos, como para darle en todo caso un tratamiento, ¿no? Luego, otro de las complicaciones que se mencionaba era la osteoporosis. ¿Por qué se produce osteoporosis? Porque se pierde también una proteína ligadora de la vitamina D, ¿no? Y esto va a ocasionar una hipocalcemia. Entonces, si un paciente tiene síndrome nefrótico y tiene una función renal normal, ahí tiene anormalidades en la vitamina D y el calcio, ¿no? Entonces, pero se ha visto que no necesariamente todos estos pacientes van a hacer alteraciones en su mineralización ósea. Entonces, ¿cuándo se recomienda dar calcio o vitamina D? Cuando existe una nefrosis prolongada, ¿no? O si también por alguna de estas enfermedades hay que usar corticoides. Entonces, en relación a las infecciones y síndrome nefrótico, hay una pérdida de inmunoglobulinas por la orina, ¿no? Y por lo tanto hay defectos en la cascada de complemento y esto va a ocasionar susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Principalmente peritonitis. Es importante en relación a las infecciones que la vacuna, ¿no?, para el neumococo puede ayudar, ¿no? Entonces, ahora, si hay alguna pregunta me avisan, por favor, la podemos absorber. Si no hay preguntas, continúo con el síndrome nefrítico. La contraparte del síndrome nefrítico, ¿no? No, digo la contraparte del síndrome nefrótico porque son los dos grandes síndromes clásicamente descritos, ¿no?, en
en la parte de semiología renal. Entonces, como su nombre lo indica, el síndrome, conjunto de signos y síntomas que nos orientan a una enfermedad o a un grupo de enfermedades. En el caso que habíamos visto del síndrome nefrótico, vemos que orienta a varios subgrupos de enfermedades, ¿no? Y hablando ya del síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico se caracteriza por un comienzo agudo. El síndrome nefrítico fue descrito, por ejemplo, en los niños, ¿no? Y como en las madres que notaban que su hijito despertó con los globos oculares hinchados, ¿no? Tumefactos. Entonces, eso le llamaba mucho la atención, que se habían acostado bien y al día siguiente se levantaban ya con un edema palpebral importante. Entonces, para hablar del síndrome nefrítico, acá típicamente se describe una triada, ¿no? Que es la hematuria, los edemas, porque también hay edemas, y la hipertensión arterial. Puede haber oliguria y puede haber insuficiencia renal aguda, no es lo frecuente, ¿no? No es lo frecuente. La proteinuria en un síndrome nefrítico es una proteinuria moderada, ¿no? No llega a los rangos nefróticos que habíamos mencionado, pero hay que entender que no siempre se presenta todo el cuadro, ¿no? Completo. Cuando se habla de la hematuria y el síndrome nefrítico, esta puede ser 50% macroscópico, 50% microscópica. Y para encontrar, ¿no?, la hematuria microscópica, se debe hacer en una orina centrifugada recientemente emitida, ¿ya? Por el hecho de que cuando la orina, las muestras se recolectan muy temprano, al momento, ya cuando procesan, que generalmente es después de las 10 de la mañana, entonces ya no se puede apreciar los hematíes dismórficos o los cilindros hemáticos. Entonces, imagínense ustedes un cilindro hialino, o sea, una proteína de Tan-Horfal que se precipitó dentro del túbulo y dio lugar a un cilindro hialino, ¿no? Al cual se le han pegado los hematíes. Entonces, este cilindro se convierte ya en una hematuria microscópica. Igualmente, si los hematíes en la orina se encuentran dismórficos, ¿no? Entonces, esto también es señal de una hematuria microscópica. Es importante que uno averigüe hay un tiempo entre la infección, ¿no?, y las manifestaciones. En el caso de una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Habíamos dicho la glomerulonefritis postestreptocócica como causa del síndrome nefrótico, pero también y sobre todo como causa del síndrome nefrítico, porque esta es la entidad que se describió inicialmente, ¿no?, en los niños y que dio pie a la descripción de este síndrome nefrítico. Entonces, lo característico es que el síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócica puede aparecer después de una faringitis, digamos así, ¿no?, una infección, una faringoamigdalitis, o puede aparecer después de una infección cutánea, ¿no? El tiempo de latencia es diferente. Para una infección
faringoamigdaliana, el tiempo de latencia es de 1 a 2 semanas. Y para una infección cutánea es de 2 a 4 semanas. Es decir, hay niñitos que, por ejemplo, estuvieron mal de la garganta, ¿no? Estuvieron mal de la garganta y en 1 a 2 semanas empiezan a tener manifestaciones de síndrome nefrítico. Otros, bueno, que tienen lesiones en la piel, ¿no? Un poquito más de tiempo, 2 a 4 semanas, para que se manifieste a nivel cutáneo, ¿no? Entonces, es importante averiguar en la historia clínica, ¿no? Averiguar si el niño o el joven que ha tenido la faringoamigdalitis puede tener. Disculpen un ratito. Ay, disculpen, estoy con tos. Entonces, la hematuria, como le decía, es un hallazgo, el hallazgo más frecuente en el síndrome nefrítico. Lo otro es la hipertensión arterial. Pero esta hipertensión arterial se debe a la retención hidrosalina, es volumen dependiente. Es decir, que supongamos que si nosotros o los padres no llevaron al niño a tiempo a un hospital, lo tuvieron en casa, le estuvieron dando agua normalmente, no hubo una restricción de líquido, esto va a hacer que aumente la hipertensión arterial. Entonces, cuando existe este síndrome nefrítico, lo que se ve es que hay una disminución en la eliminación urinaria de sodio. Generalmente la excreción fraccionada de sodio es menor del 1%. Ahora, esta hipertensión generalmente es moderada, pero puede dar encefalopatías con confusión o cuadros convulsivos. Y cuando la persona de repente tiene una enfermedad cardíaca previa, ¿no? Entonces puede llevar incluso a la insuficiencia cardíaca. Entonces ustedes están viendo que hay que manejar, ¿no? Al paciente con síndrome nefrótico, restringirle líquidos, por ejemplo, porque ya sabemos que va a disminuir su excreción urinaria y esto puede llevar a una hipertensión arterial, a una insuficiencia cardíaca, etc.
El edema en el síndrome nefrítico tiene algunas características interesantes. No vamos a, no vamos a encontrar ese edema que vimos en la primera foto, que es por hipoalbuminemia, ¿no? Donde había una fovea importante. Cuando se describió el síndrome nefrítico, se describió en los niños, ¿no? ¿Qué pasaba? Que las mamás llevaban a sus hijos a los médicos porque decían que habían amanecido con los ojitos soplados, o sea, un edema bipalpebral. Entonces, era un edema, o sea, la persona se despertaba con el edema. No es un edema que da una nasarca como en el síndrome nefrótico, se debe más a la retención hidrosalina que hemos hablado. Ahora, es un paciente puede tener síndrome nefrótico y síndrome nefrítico a la vez. En cuanto a la proteinuria, esta proteinuria en el síndrome nefrítico no es de tanta magnitud como en el síndrome nefrótico, es de 1 a 2 gramos por día, ¿no? Cuando se encuentra una proteinuria masiva, ¿no? Entonces, de ahí dice que hay que investigar otro tipo de afección renal. Definitivamente no es una glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Ahora, en cuanto a la oliguria y la insuficiencia renal, sí puede haber, ¿no? Puede haber en un síndrome nefrítico e incluso puede requerir diálisis, ¿no? Generalmente, no el hecho de que una persona haya tenido oliguria, haya desarrollado un cierto grado de insuficiencia renal e incluso haya estado en diálisis, no necesariamente quiere decir que esa persona va a ir a una insuficiencia renal crónica. Entonces, vemos que los hematíes, por ejemplo, en los pacientes con síndrome nefrótico, tienen ciertas características, ¿no? Son hematíes dismórficos, síndrome nefrítico. Bueno, entonces, así como en el síndrome nefrótico hay muchas causas del síndrome nefrítico. Típicamente se describieron las glomerulonefritis postestreptocócicas, o sea, las bacterianas, ¿no? Causadas, por ejemplo, por infecciones faringoamigdalianas o cutáneas. Y ahí tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También puede haber pacientes con endocarditis que se presentan como un síndrome nefrítico, ¿no? Abscesos viscerales, osteomielitis, en pacientes con neumonías, con meningitis, etcétera, infecciones como brucelosis, leptospirosis, sífilis, pueden ser, ¿no?, las causantes de un síndrome nefrítico. Igualmente, los virus como de la hepatitis B y C, lo de la inmunodeficiencia humana, el Epstein-Barr, citomegalovirus varicela, ¿no? Entonces, problemas virales también pueden debutar como un síndrome nefrítico. Malaria, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos, sobre todo. Toxoplasmosis, ¿no? Y hongos como la cándida y rickettsias. Enfermedades sistémicas también pueden ocasionar el síndrome. Acá están las un ratito, discúlpenme.
Entonces también existen glomerulonefritis primarias, ¿no? Así como el síndrome nefrítico puede ser por causas sistémicas, o sea, causas secundarias, mejor dicho, también pueden ser propias del riñón, y en eso tenemos sobre todo las glomerulonefritis que se caracterizan por una proliferación celular, ¿no? Esta puede ser extracapilar, puede ser membrana proliferativa, proliferativa mesangial, no debido a IgA, o la mesangial por IgA. O sea, son causas primarias. Y tenemos causas sistémicas que pueden dar el lupus a la cabeza, ¿no? Como ya les explicaba, el lupus eritematoso sistémico puede debutar como un síndrome nefrítico. Igual la púrpura de Schollén-Henoch, ¿no? También conocida como púrpura palpable, se presenta las lesiones purpúricas sobre todo en la cara anterior de los miembros inferiores, y cuando uno pasa la mano puede darse cuenta que esta es una púrpura no plana, sino elevada. Es una enfermedad inmunoalérgica también, ¿no? Las crioglobulinemias, o sea, son presencia de proteínas que precipitan en el frío, las crioglobulinas, ¿no? Y que pueden dar lesiones distales en las manos, necrosis inclusive. Las vasculitis sistémicas, ¿no? Síndrome de Busch-Pasteur, el síndrome hemolítico-urémico, por ejemplo, este síndrome se ve en niños, en lactantes, con enfermedades diarreicas, infecciosas. Y así, una serie de enfermedades, ¿no? Que son en la esfera también reumatológica y que pueden debutar como un síndrome nefrítico. Otras causas renales, tenemos la nefritis tubulointersticial aguda inmunolérgica, la nefritis postradiación, la nefropatía asociada al síndrome de Guillain-Barré, miren, también puede dar un síndrome nefrítico. Entonces, dentro de las causas que se describieron inicialmente, tenemos la glomerulonefritis post-estreptocócica, y ahí vemos pues que el estreptococo, en este caso es el estreptococo del grupo A beta hemolítico, y que tiene una serie de tipos de cepas que son potencialmente nefritogénicas, o sea que pueden afectar los riñones. Estas glomerulonefritis son frecuentes, generalmente no se pasan desapercibidas, ¿no? Y pueden estar asociadas o seguidas a una infección faríngea o cutánea, como habíamos mencionado. El factor nefritogénico del estreptococo se asocia a un tipo de proteína M y antiendostreptocina. Entonces, dentro de la clínica, ¿no? de un paciente con una glomerulonefritis postestreptocócica, tenemos que 2/3 de los casos van más con hematuria microscópica, con edema, hipertensión, ¿no? Y el edema compromete básicamente la cara, los párpados, las manos. En niños puede haber ascitis. La hipertensión puede ser leve a moderada, ¿no? Y puede haber un aumento en la presión diastólica de 70 a 85 en niños, y esta puede ser ya solo la única manifestación de hipertensión. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber disnea, tos, ingurgitación yugular, cardiomegalia, ¿no? Congestión circulatoria porque hay retención de sodio y de agua, encefalopatía, puede haber confusión, puede haber cefalea, somnolencia, convulsiones, fiebre,
generalmente de grado bajo, náusea, dolor abdominal. O sea, hay una serie de síntomas inespecíficos, ¿no? Muy dispersos que nos pueden estar indicando este problema de síndrome nefrítico. Entonces, ya en el laboratorio, como habíamos dicho, la hematuria 50-50 puede ser macroscópica o puede ser microscópica. La característica, digamos, de las alteraciones en la orina vienen a ser los cilindros hemáticos, los eritrocitos dismórficos, es decir, son prácticamente diagnósticos cuando encontramos estos hallazgos en una orina patológica. Entonces, la proteinuria, ¿no? También, pero generalmente es menor de 3 gramos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y es una proteinuria predominantemente no selectiva. La tasa de filtración glomerular en etapa aguda está disminuida, ¿no? Puede haber retención de fluidos y congestión circulatoria. Por eso es que hay que hacer dentro del tratamiento de estos pacientes, involucra una restricción en líquidos. ¿Por qué? Porque si uno le da, como la tasa de filtración glomerular está disminuida, esto va a congestionar al paciente, ¿no? Entonces, la excreción fraccionada de sodio es menor de 0.5. La excreción fraccionada de sodio es un índice urinario, ¿no? Que mide, ¿no? Se calcula a través de obtener el UP de sodio entre el UP de creatinina. Dentro de todos los índices urinarios que se estudiaron en relación a cuando una persona ya tiene un fracaso, una falla renal aguda, la excreción fraccionada de sodio fue una de las pruebas que dio mayor confianza. Entonces, cuando la excreción fraccionada es menor de 1, se habla así, esto es una insuficiencia renal prerrenal. Cuando es mayor de 1 o 2, ya es una renal establecida. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que en un síndrome nefrítico, ¿no? Que recién se está instalando en una fase aguda, podemos encontrar una excreción fraccionada de sodio menor, incluso de 0.5. Puede haber una hiponatremia dilucional. Habíamos dicho que la tasa de filtración glomerular está disminuida, la excreción urinaria está disminuida, por lo tanto hay una retención hídrica y esto puede llevar a una hiponatremia dilucional. Y también puede haber una acidosis, pero con una hipercalemia leve. Bueno, entonces esto, digamos, es lo que podemos hablar hoy día sobre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, en dos entidades que realmente, en cuanto al síndrome nefrítico, ha disminuido bastante su incidencia porque actualmente hay mayor acceso a los tratamientos, a las infecciones, ¿no? A las infecciones. Uno inmediatamente empieza a tomar antibióticos cuando está con un problema de faringe. Anteriormente esto no era muy frecuente y por eso es que se daban mayores casos de infecciones de piel, de faringe, sobre todo en niños, ¿no? Y que desarrollaban el síndrome nefrítico. Más bien ahora lo que se está viendo, el síndrome nefrítico secundario, ¿no? Con enfermedades que incluso son reemergentes.
pero que y lo importante es que si nosotros lo detectamos a tiempo, lo tratamos a tiempo, entonces vamos a poder evitar las complicaciones. Como hemos dicho, si nosotros captamos a un paciente con síndrome nefrítico, lo ponemos en balance hídrico, en restricción hídrica, entonces probablemente esa persona no va a congestionarse, no va a hacer un edema de pulmón, no va a hacer una insuficiencia cardíaca, no le va a subir mucho la presión, ¿no? Entonces le estamos dando ahí un soporte, ¿no es cierto? Pero si esa persona no acude a un centro o no lo diagnosticamos un síndrome nefrítico, entonces puede llegar a necesitar incluso diálisis porque se congestiona, ¿no? Y no hay forma de cómo quitarle ese líquido. Entonces, es importante su diagnóstico para poder manejarlo, ¿no? Y dentro de, digamos, los hallazgos en el síndrome nefrítico, que son patognomónicos y que nos ayudan mucho al diagnóstico, está el hecho de buscar los hematíes dismórficos, los cilindros hemáticos, ¿no? Pero para buscarlos, como ya les explicaba, tenemos que hacerlo en orina, ¿no? Recientemente emitida, centrifugada y observada, ¿no? Generalmente el laboratorio, sobre todo el laboratorio en el hospital, muy pocas veces, casi nunca creo, nos han informado hematíes, granocitos o cilindros hemáticos. Entonces la recomendación siempre es que si tú sospechas que este paciente tiene un síndrome nefrítico, puede tener una hematuria microscópica, mejor toma tu muestra de orina, bájala tú mismo, habla con el laboratorio, centrifúgala y busquen, ¿no? Aprendan a buscar los cilindros hemáticos, porque si no, no los van a encontrar. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor?